Durante años, la imagen pública de Sara Bluma y Can Yaman había sido un símbolo de elegancia, pasión mediterránea y éxito internacional. Para muchos seguidores, él los representaban lo que parecía un romance moderno. Dos profesionales brillantes, independientes, llenos de energía creativa y con una conexión que se proyectaba como irrompible. Las alfombras rojas, las entrevistas, las apariciones en festivales y el aura de complicidad que se percibía entre ambos alimentaron la idea de un matrimonio sólido. Sin embargo, como en tantas historias del mundo del espectáculo, lo que el público veía era solo una parte mínima de la realidad. A medida que avanzaban los meses, señales sutiles, casi imperceptibles para el ojo común, comenzaron a acumularse. Un cambio en la energía, un silencio extraño en las redes sociales, un distanciamiento en los eventos públicos y, sobre todo, una tensión emocional que solo quienes viven en la intimidad pueden sentir. Sara lo percibió antes que nadie. Una sombra desconocida había entrado en su vida conyugal, una sensación que ella nunca antes había asociado a Can, un hombre al que siempre creyó transparente, directo y profundamente leal. Para comprender la magnitud del terremoto emocional que estaba por ocurrir, es necesario regresar a los inicios del romance. Cuando Sara y Can se conocieron, él estaba en la cúspide de su popularidad internacional. Sus series turcas se vendían en más de 30 países. Su rostro decoraba portadas, campanas publicitarias y paneles gigantes en todo el Mediterráneo y Oriente Medio. Era para muchos la nueva definición de galán global. Sara, por su parte, se había hecho un nombre como consultora creativa, influencer y productora digital, con un estilo que mezclaba sofisticación europea y frescura moderna. Su capacidad de interpretar tendencias, crear narrativas visuales y comunicar emociones la había convertido en una profesional buscada por marcas y productoras. Su encuentro parecía sacado de una película romántica. Desde el primer instante, había complicidad. Él aportaba equilibrio y una visión madura. El pasión, intensidad y una espontaneidad que hacía vibrar cualquier habitación. La química era real, innegable, profunda. Sin embargo, el amor entre dos figuras públicas siempre convive con un desafío gigantesco. La fama amplifica todo, lo bueno y lo malo, y en el caso de Can, el impacto de la fama iba mucho más allá del escenario laboral. Seguía siendo humano, vulnerable y muy deseado. Aunque la pareja siempre había sido cuidadosa con su vida privada, quienes trabajaban a su alrededor comenzaron a notar pequeños cambios. En reuniones de producción, Can se mostraba menos concentrado, más irritable, más distante. Su teléfono vibraba constantemente y él lo revisaba con una ansiedad que antes nunca había mostrado. Sara intentó no darle demasiada importancia al principio. Como profesional del mundo creativo, conocía bien los periodos de presión, los altibajos emocionales y el desgaste producido por las giras promocionales. Pero algo dentro de ella le decía que no se trataba solo de estrés. Un día, mientras él preparaba un viaje para una filmación en Italia, Sara le preguntó suavemente: ¿Estás bien? Últimamente te noto lejos como si te costara hablar conmigo. Can sonrió esa sonrisa perfecta que el público adoraba, pero que Sara ahora comenzaba a reconocer como una máscara. Solo cansado, amor. El rodaje será difícil, pero tú sabes cómo funciona esto. Sin embargo, lo que Sara no sabía era que este rodaje cambiaría para siempre la historia de su matrimonio. El proyecto prometía ser uno de los más grandes de su carrera. Una producción ambiciosa, con un reparto internacional y un equipo técnico de primera línea. Desde fuera, todo parecía perfecto, pero para quienes estaban presentes durante las largas jornadas de filmación, algo era diferente en Can, más ausente, más distraído, más temeroso. Fue entonces cuando apareció la mujer que nadie esperaba. Una actriz secundaria, conocida en Italia pero prácticamente desconocida para el público internacional. Elegante y segura, con una personalidad magnética que encajaba a la perfección con el espíritu del rodaje. No era la típica estrella joven que los medios suelen vincular a rumores de romances con actores famosos. Ella tenía experiencia, vivencias, un mundo interior complejo y sobre todo, un talento que la hacía destacar incluso en escenas pequeñas. Su cercanía con Can comenzó de manera profesional. Eran compañeros de trabajo,
compartían diálogo, compartían cámaras, pero pronto empezaron a compartir algo más peligroso. El tiempo entre tomas, los cafés rápidos, las miradas que duran un segundo demasiado, las conversaciones que empiezan con un guión y terminan con confesiones personales. Los testigos más atentos, miembros de la producción, aseguran que el primer cambio fue en la actitud de Khan, más atento, más inquieto, más emocionalmente expuesto cuando estaba cerca de ella. Sara aún no lo sabía, pero el equilibrio de su matrimonio acababa de tambalearse. Una noche Sara recibió un mensaje de su marido. Era casi la medianoche en Estambul. Voy a dormir temprano. Mañana inicio una jornada larga. Te quiero. Parecía normal, un mensaje cotidiano en la vida de dos personas ocupadas. Pero lo que Sara no sabía era que no estaba solo cuando escribió ese mensaje. Tampoco estaba a punto de irse a dormir. Estaba en una reunión privada con la actriz italiana, conversando de manera íntima, mientras un equipo reducido disfrutaba de una velada informal después de un día extenuante de rodaje. Lo que empezó como cercanía profesional había comenzado a transformarse en ese tipo de conexión emocional que surge cuando dos personas comparten demasiado tiempo, demasiada presión, demasiadas emociones sin resolver. Cuando se ama tanto a alguien como Sara amaba a Khan, la intuición se vuelve un sexto sentido. Ella percibió el cambio antes de tener pruebas, y su instinto comenzó a decirle que había otra mujer, aunque su mente se negaba a aceptarlo. En las semanas siguientes, Sara adoptó una actitud más observadora. No invadió, no preguntó de manera agresiva, no exigió explicaciones sin fundamentos. Ella era profesional madura estratégica, pero su corazón empezaba a agrietarse. Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más fríos, los silencios más largos. ¿Por qué no puedes hablar ahora? Preguntó una tarde. Estoy en una reunión de rodaje. Te llamo después. Lo que Sara no sabía era que Khan estaba efectivamente en una reunión, pero una reunión emocional no laboral. No estaba solo. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Khan es un hombre intenso, pasional, capaz de caer en contradicciones internas cuando se enfrenta a presiones extremas. Aunque se mostrara seguro ante las cámaras, la realidad era muy distinta. El peso de la fama, la expectativa de sus fans, la necesidad constante de parecer fuerte. Todo eso lo había convertido en alguien cada vez más desconectado de sí mismo. Y en ese momento de vulnerabilidad, la presencia emocional de la actriz italiana fue como un refugio inmediato, una escapatoria temporal, una tentación peligrosa. Fue entonces cuando se cruzó una línea emocional que en muchos matrimonios es tan grave como una traición física. El primer indicio real apareció de la forma más inesperada. Una amiga cercana de Sara, que trabajaba en el sector audiovisual europeo, le envió un mensaje privado. ¿Estás bien? Sé que estás ocupada, pero necesito contarte algo del rodaje en Italia. El corazón de Sara se aceleró. Las sospechas se amontonaron en su mente. Ella ya no podía ignorarlas. La amiga continuó. No quiero alarmarte, pero se comenta que Khan está demasiado cercano a una de las actrices. Nada confirmado, pero hay rumores. Rumors, esa palabra que puede destruir matrimonios, carreras y reputaciones. Para Sara fue como un puñal, pero no lloró, no gritó. Ella sabía que, como periodista, la verdad debe verificarse, incluso cuando duele. Fue el inicio de su investigación silenciosa, de sus noches sin dormir, de su lucha interna entre la razón y el amor. El descubrimiento de los primeros rumores no hizo más que encender un fuego interno en Sara Bluma. Un fuego que mezclaba miedo, intuición femenina y la frialdad profesional de alguien acostumbrada a buscar respuestas. Para el público, Sara seguía mostrando serenidad, elegancia, esa calma que siempre la caracterizaba. Pero por dentro vivía un torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. Ella no era una mujer insegura. No era celosa ni desconfiada por naturaleza. Su relación con Khan Yaman siempre se había basado en el respeto y la comunicación. Pero algo en su interior le decía que esta vez todo era diferente. No era un simple malentendido. No era estrés. No era cansancio. Era una presencia nueva, real, amenazante. Y esa presencia tenía un nombre que hasta entonces ningún periodista había asociado a Khan. Una mujer que nadie habría imaginado como la tercera en discordia. Tras la advertencia de su amiga, Sara tuvo claro que debía actuar con cabeza fría.
No podía dejarse llevar por la ira ni por el dolor, así que decidió observar sin confrontar. Revisó los horarios de rodaje, chequeó entrevistas, analizó publicaciones en redes sociales. No buscaba espiar, buscaba patrones de tales señales. Él sabía que en el mundo de los rodajes, la mayoría de traiciones no ocurren delante de las cámaras, sino en los espacios intermedios, las pausas, las cenas privadas, los ensayos improvisados, las horas muertas en hoteles lejanos. Fue entonces cuando comenzó a notar un detalle inquietante. Cada vez que Can subía una historia en Instagram desde Italia, ciertos miembros del equipo aparecían siempre en el fondo, excepto una persona, la actriz italiana. Ella nunca aparecía en los videos públicos, pero sí en las fotos filtradas por extras o fans en el set. Eso no era casualidad, era discreción. Y la discreción en ciertos contextos es una señal de alarma. La primera prueba concreta llegó una noche, cuando un asistente de producción, bajo anonimato, escribió a la amiga de Sara. El mensaje fue breve, pero devastador. No quiero problemas, pero debes saber que Daniela pasan demasiado tiempo a solas. Ese demasiado peso como una losa. No era profesional, no era normal, no era sano. Horas después apareció una fotografía tomada por un extra. No mostraba nada explícito, pero sí suficiente para despertar sospechas. Can y la actriz sentados muy juntos, riéndose con una complicidad íntima. No parecía una conversación técnica ni un ensayo. Parecía otra cosa. Esa fotografía no llegó a filtrarse a la prensa, pero llegó a las manos de Sara. Y cuando él la vio, su corazón se partió un poco. Solo un poco, aún quedaba mucho por romperse. Sara intentó hablar con Can esa misma noche. Quería escucharlo, quería creerlo, pero él no respondió. Le envió un mensaje, suave pero directo. ¿Podemos hablar un momento? Solo necesito saber cómo estás. No hubo respuesta. Durante horas, luego, finalmente, llegó un mensaje seco. Estoy agotado. Hablamos mañana. Pero mañana no llegó. Ni pasado mañana, ni la semana siguiente. Ese silencio fue más revelador que cualquier escándalo, más doloroso que cualquier foto, más cruel que cualquier palabra. Sara sintió que el hombre al que amaba se estaba alejando, no físicamente, sino emocionalmente. Ese tipo de distancia es la más difícil de recuperar. La identidad de la actriz italiana se mantuvo en secreto durante semanas. Nadie en la prensa la mencionó porque simplemente nadie la miraba. No era un rostro internacional ni una estrella joven leña de escándalos mediáticos. Era una mujer discreta, centrada, con una trayectoria sólida en Italia. Una actriz respetada, sí, pero muy lejos del universo mediático que rodeaba a Can Yaman. Su nombre, que por respeto aún se mantiene reservado en los círculos oficiales, comenzó a circular entre maquiladores, asistentes, iluminadores y miembros del equipo. Todos coincidían en lo mismo. No era una mujer que buscara fama. No era una mujer que coqueteara con Can. Pero había una complicidad distinta, una química silenciosa que ningún miembro del equipo podía ignorar. Y esa química fue creciendo día a día. La confirmación de que algo realmente había ocurrido llegó desde la recepción de un hotel de la costa italiana. Una empleada reconoció a Can y, sin querer, mencionó a un contacto del mundo audiovisual que él había estado allí en una cena privada con parte del equipo. Pero luego añadió algo más. Pero se quedaron después solo dos personas, él y la actriz. Ese fue el momento en que Sara comprendió que no se trataba de rumores, ni de celos, ni de inseguridades. Era una realidad dolorosa y profundamente injusta. Sara sabía que los actores frecuentemente comparten cenas, eventos privados. No era eso lo que molestaba. Era el secreto, la exclusividad, la intimidad no profesional, la ausencia de transparencia. Y lo peor, el hecho de que él no se lo había contado. A pesar de su fortaleza, Sara comenzó a hundirse emocionalmente. No en público, no ante los medios. Ella seguía proyectando seguridad, profesionalismo y calma. Pero en la privacidad de su hogar, su mundo interior se estaba derrumbando. Se preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me lo dijo? ¿En qué momento dejamos de ser un equipo? ¿Por qué él necesitó a otra mujer? Pero la verdad, aunque dolorosa, era simple. Ella no había hecho nada mal. La traición nació únicamente del vacío emocional de Can, no de un fallo de Sara. Como ocurre con miles de mujeres en el mundo, ella estaba pagando el precio de la vulnerabilidad emocional de su pareja.
Aunque la prensa aún no tenía pruebas, algunos periodistas especializados empezaron a sospechar que algo no iba bien. Can se mostraba más evasivo en las entrevistas, menos sonriente, más nervioso cuando le preguntaban por su vida privada. Una reportera italiana incluso hizo la pregunta que muchos temían. ¿Cómo está tu esposa? ¿Vendrá a visitarte al set? Can respondió con una sonrisa forzada. Todo está bien. Ella tiene mucho trabajo en Estambul. Una respuesta correcta, pero no sincera. La reportera astuta percibió la tensión y lo mencionó en un podcast, provocando un pequeño ruido mediático. No sé qué ocurre, pero Can Yaman no está igual que antes. Algo pasa en su matrimonio. Ese comentario llegó a oídos de Sara. El mundo empezaba a darse cuenta. Ella no tenía fuerzas para enfrentarlo públicamente. Una tarde, mientras Sara revisaba unos documentos de trabajo, escuchó el sonido de una notificación en una tableta que ambos compartían para proyectos conjuntos. Can había olvidado cerrar una sesión, y allí, entre apuntes de guión y fotos de producción, apareció algo que la dejó paralizada. Un mensaje de la actriz. No era explícito. No mencionaba amor ni encuentros íntimos, pero sí mostraba un nivel de confianza y cercanía que ningún hombre casado debería mantener en secreto con otra mujer. El mensaje decía: hablamos mañana, descansa, gracias por la noche, no lo olvidaré. Sara sintió como el mundo se detenía. El aire desapareció. El corazón se le rompió definitivamente. Era la confirmación. Can había cruzado un límite emocional y quizás físico con otra mujer. Sin explicaciones, sin respeto, sin pensar en las consecuencias para Sara. Sara no gritó, no lo amo. No exigió explicaciones, se quedó en silencio. Un silencio frío, doloroso, desgarrador. Porque a veces el dolor más grande no viene de la traición, sino de lo que revela. Que la persona que amas no tuvo el valor de ser honesta. Que no confió en ti. Que eligió la mentira antes que la verdad. Que rompió un pacto emocional sin siquiera admitirlo. Sara comprendió que ese silencio de él era la confesión más clara. En este punto de la historia, los rumores ya empezaban a filtrarse al entorno profesional. La tensión se hacía más visible, las llamadas menos frecuentes, los silencios más largos. Sara sabía que tarde o temprano tendría que afrontar la verdad. Su matrimonio ya no era el mismo, y quizás nunca volvería a hacerlo. Pero lo que aún nadie sabía era cómo reaccionaría ella. ¿Se enfrentaría a Can? ¿O guardaría en silencio para proteger la imagen pública? ¿O tomaría la decisión más dura de su vida? En ese momento, solo una cosa era segura. La traición ya estaba consumada. La mujer inesperada ya había entrado en su historia. Y nada volvería a ser igual. El descubrimiento del mensaje en la tableta no fue simplemente una prueba más. Fue la ruptura definitiva, la llama que encendió una explosión emocional que Sara había intentado contener durante semanas. Su mundo, hasta entonces sostenido por esperanza, intuición y recuerdos felices, se resquebrajó de manera irreversible. Ese mensaje, breve pero demoledor. Gracias por la noche, no lo olvidaré. Era la confirmación de que, mientras ella lo esperaba en casa, confiando en él, creyendo en la fuerza de su matrimonio, Can había cruzado límites prohibidos. Pero lo que vendría después no sería menos doloroso ni menos intenso. El amanecer del día más difícil de su vida. Sara no durmió aquella noche. No lloró, no gritó. Se sentó en silencio, frente a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba mientras su corazón se marchitaba. La luz del amanecer, habitualmente cálida, le pareció fría, casi hostil. Era el amanecer de un día que marcaría su destino. A esa hora, Can ya estaba despierto en Italia, preparándose para otro día de rodaje. No imaginaba que su mentira había sido descubierta. No imaginaba el terremoto emocional que había provocado. Sara con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía que mover. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo, pero también sabía que debía hacerlo con dignidad. No como una mujer herida que implora explicaciones, sino como una mujer que exige la verdad. La llamada que paralizó a Can. A media mañana, Sara marcó el número de su esposo. No había hablado con él en 2 días. El silencio ya era insoportable. La llamada fue breve, directa, fría. Necesitamos hablar, dijo Sara con un tono que Can no le había escuchado jamás. Él intentó suavizar. Taro, amor, ¿estás bien? Pero ella lo interrumpió. No voy a hacerlo por teléfono, voy a Italia. Can se quedó mudo. Su respiración cambió. Su tono dejó de ser natural. ¿A Italia? ¿Ahora? ¿Por qué?
Sara no respondió inmediatamente. Dejó un silencio largo. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Lo hablaremos en persona. Ahí colgó. Fue en ese momento cuando Khan sintió algo parecido al miedo. El miedo de quien sabe que ha sido descubierto. El miedo de quien sabe que ha cruzado una línea que no puede deshacer. El viaje hacia la verdad. Sara se subió al primer vuelo disponible hacia Roma. No llevó mucho equipaje. No necesitaba ropa, necesitaba respuestas. Durante el vuelo repasó todo mentalmente. Sus sospechas, las señales, la distancia emocional, la foto del rodaje y finalmente el mensaje. No buscaba vengarse. No buscaba escándalo. Solo quería entender por qué. Porque cuando un amor se rompe, lo que más duele no es la traición en sí, sino perder la historia que ambos construyeron juntos. Cuando Sara llegó al set, el ambiente cambió de inmediato. Los miembros del equipo la conocían. Habían visto sus fotos con Khan. Sabían quién era. Pero también sabían algo más. Ella no estaba allí para una visita romántica. Las miradas eran tensas. Las conversaciones se apagaban cuando pasaba. Los asistentes se retiraban discretamente. Ella caminó con paso firme hasta que finalmente lo vio. Khan estaba revisando una escena con el director. Cuando la vio aparecer, su expresión se transformó. Primero sorpresa, luego preocupación, luego culpa. Él se acercó rápidamente. Sara, ¿qué haces aquí? Ella lo miró fijamente. Una mirada que no necesitaba palabras. Una mirada que decía, ya lo sé todo. Pidieron una sala privada. El silencio entre ellos era casi insoportable. Finalmente Sara habló. Vi tu mensaje. El trago saliva. Sabía exactamente cuál mensaje. Intentó defenderse. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Interrumpió ella. Khan bajó la mirada. Ese gesto fue más doloroso que cualquier confesión. Sara continuó con la voz firme pero quebrada por dentro. No quiero excusas, no quiero rodeos. Solo quiero que me digas la verdad. Hubo un largo silencio. Un silencio lleno de miedo, vergüenza y resignación. Finalmente Khan murmuró. Me equivoco. Sara sintió como si el aire se evaporara. No era una explicación. No era un arrepentimiento. Era apenas una admisión. Él la respondió. ¿Pasó una vez? ¿Varias? ¿Fue emocional? ¿Fue físico? Khan se llevó las manos al rostro. No podía mirarla. Suya era una respuesta. No quería que pasara, pero pasó. Esa frase atravesó a Sara como un cuchillo. Pasó. Una palabra tan pequeña, pero tan devastadora. Para Sara, la traición física dolía así. Pero lo que realmente la destrozaba era la mentira. Lo peor no es que haya pasado Khan, dijo ella, conteniendo las lágrimas. Lo peor es que no tuviste el valor de decírmelo. Él intentó acercarse, pero él la retrocedió. Me alejaste sin decirme por qué. Me dejaste sola adivinando lo imposible. Me hiciste dudar de mí cuando el problema eras tú. Su voz temblaba, pero no perdió su dignidad. Khan finalmente dijo. No sabía cómo decírtelo, tenía miedo. Sara cerró los ojos. ¿A miedo de qué? ¿De perderme? Ya me perdiste el día que decidiste mentirme. Mientras hablaban, alguien llamó a la puerta. Una voz suave, femenina. ¿Era ella? La actriz italiana. No sabía que Sara estaba allí. No sabía que el secreto había salido a la luz. Khan se quedó paralizado. Sara la miró directamente. No con odio, sino con una serenidad fría. La actriz, al verla, comprendió todo. Se disculpó torpemente y salió de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Sara había visto con sus propios ojos la presencia que destruyó su matrimonio. Después de la interrupción, la conversación tomó un tono final. Sara preguntó, ¿O la amas? Khan no respondió, y ese silencio fue la peor respuesta posible. Sara asintió lentamente. Entonces no tengo nada más que hacer aquí. Se levantó, tomó su bolso, se dirigió a la puerta. Khan se levantó también, desesperado. Sara, por favor, no te vayas así. Ella lo miró por última vez. Oh, tú elegiste esto. Yo solo estoy aceptándolo. Wise salió. El vuelo de regreso fue uno de los más largos de su vida. No porque durara muchas horas, sino porque cada minuto era una batalla interna entre el dolor, la nostalgia y la decisión de no derrumbarse. Sabía que el mundo pronto comenzaría a sospechar. Sabía que los medios recuperarían cada gesto, cada comentario, cada foto para construir una historia. Pero ella también sabía algo más. No iba a permitir que la traición definiera su vida. Al llegar a casa se miró en el espejo. La mujer que vio no era una víctima. Era una mujer herida, sí, pero fuerte. Una mujer capaz de renacer. Una mujer que sabía que merecía la verdad. Y algo más, paz. ¿Qué ocurrió después? Aunque no lo anunciaron de inmediato,
Las fuentes cercanas confirmaron que la pareja entró en un periodo de separación silenciosa. No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones dramáticas, solo un distanciamiento inevitable. Sara decidió enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, en reconstruir su estabilidad emocional. Khan, por su parte, quedó atrapado entre el peso de su culpa y las consecuencias de sus actos. Y la actriz italiana desapareció de la esfera pública por un tiempo, probablemente consciente del impacto de su presencia. El matrimonio que parecía perfecto ante los ojos del mundo había sido destruido por lo que destruye tantas relaciones en silencio. La falta de transparencia, la soledad emocional y la incapacidad de afrontar la verdad a tiempo. Si has llegado hasta el final de esta historia llena de emociones, revelaciones y verdades ocultas, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas investigaciones y análisis exclusivos. Cada semana compartimos contigo secretos del mundo de las celebridades, historias sorprendentes, escándalos que sacuden a la industria y reflexiones que solo un periodista especializado puede ofrecerte. Haz clic en suscribirse y únete a esta comunidad que crece cada día, donde descubrirás los escándalos más recientes y polémicos, testimonios ocultos y versiones nunca contadas, análisis profundos sobre la vida privada de las estrellas, historias emocionantes que te mantendrán atrapado hasta el final. Un solo clic puede abrirte la puerta a un universo lleno de drama, misterio y emociones reales. Gracias por estar aquí, por tu apoyo y por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo video, no faltes.